¿Alguna vez has experimentado un profundo cambio en tu vida, como si estuvieras despertando a un nuevo entendimiento de ti mismo y del mundo que te rodea? El despertar espiritual se asemeja a un viaje único, que no sigue un camino lineal, sino más bien una espiral de ADN. Algunos de nosotros pasamos por etapas repetidas, mientras que otros las superamos, y cada trayecto es personalizado. Aunque nuestros caminos pueden variar, hay elementos comunes que nos conectan. Hoy vamos a adentrarnos en las 5 etapas del despertar espiritual, proporcionando perspectivas sobre cada una y ayudándote a identificar en qué etapa podrías encontrarte. En la fase inicial de este viaje, uno se encuentra profundamente inmerso en el reino del ego. Es un estado donde los pensamientos y emociones tienen el control sin que haya una conciencia consciente. La persona se identifica estrechamente con estos pensamientos y sentimientos, creyendo que son una parte integral de su ser. El ego ejerce un fuerte dominio, dejando poco espacio para una separación entre el individuo y su experiencia subjetiva. En este estado, las personas pueden verse a sí mismas reaccionando ante la vida en lugar de darle forma activamente. Sienten un sentido limitado de control, lo que conduce a la defensividad, la ira y la negatividad. La vida parece desenrollarse como si estuviera predeterminada y cualquier trauma encontrado refuerza la creencia en una falta de control. La persona se enreda en su propia narrativa personal, viendo la vida como algo que les sucede en lugar de algo que crean activamente. Percibir a los demás resulta desafiante durante esta etapa, ya que la percepción se filtra a través del lente de las propias experiencias y proyecciones. Esta falta de claridad dificulta la comprensión genuina de los demás, fomentando una visión distorsionada del mundo. La etapa de la inconsciencia se caracteriza por una profunda identificación con el ego, difuminando las fronteras entre el individuo y el mundo externo. El viaje hacia el despertar espiritual comienza con esta realización, reconociendo la necesidad de liberarse de los patrones inconscientes y explorar las capas más profundas de la existencia. Marca el punto de partida para la evolución hacia una mayor autoconciencia y conexión con los aspectos más profundos de la experiencia humana. A medida que uno avanza en el viaje del despertar espiritual, se encuentra con la etapa transformadora conocida como la muerte del ego. Esta fase implica un profundo colapso del ego, la identidad subjetiva que moldea la percepción y la identidad de uno mismo. Es un proceso en el que la identidad construida alrededor de etiquetas como género, edad, raza y creencias se desmantela. La muerte del ego no es física, sino una disolución de las creencias firmemente mantenidas sobre quién se es. La persona llega a la realización de que el ego, la historia que han estado contándose a sí mismos, no es la esencia de su ser. Todas las ideas y conceptos construidos alrededor de la vida, Dios y la religión son eliminados, dejando un sentido de vacío y desapego. Lo que emerge de esta eliminación del ego es un espacio interno, una separación entre el yo subjetivo y el observador. En la etapa de la inconsciencia, este observador estaba oscurecido, pero ahora se vuelve más evidente. La persona comienza a comprender que no es únicamente los pensamientos, emociones e identidad asociados con el ego. La muerte del ego trae consigo una conciencia del observador, la parte que observa y experimenta la vida sin estar enredada en las narrativas del ego. La persona comienza a reconocer que el ego no es el verdadero yo, sino una construcción formada por el condicionamiento social, las experiencias personales y los comportamientos aprendidos. Esta etapa provoca un cambio fundamental en la perspectiva, abriendo la puerta a una comprensión más profunda del yo. El viaje a través de la muerte del ego consiste en reconocer la ilusión del ego, comprendiendo que la historia que uno se cuenta a sí mismo no es el núcleo de su existencia. Significa una transición hacia una autoconciencia más profunda, allanando el camino para una exploración más profunda de las capas de la conciencia y la naturaleza de la realidad. Una vez superada la muerte del ego, el viaje del despertar espiritual entra en la fase conocida como la búsqueda.
Durante esta etapa, las personas se embarcan en la búsqueda de comprensión, buscando lo que comúnmente se denomina la verdad. Implica una profunda exploración de preguntas existenciales, un deseo de desentrañar los misterios de la propia existencia. En esta fase de búsqueda, las personas a menudo recurren a diversas fuentes en busca de orientación. Pueden comprometerse con la literatura espiritual, buscar sabiduría de maestros espirituales e inmersarse en videos que exploran ideas profundas. La motivación detrás de esta búsqueda es un sincero deseo de comprender la esencia de quiénes son, por qué nacieron, el significado de la vida y la naturaleza de Dios. Esta búsqueda no es simplemente intelectual, es una exploración sincera impulsada por un anhelo genuino de claridad y propósito. Las personas se sumergen en prácticas espirituales como la meditación, la contemplación, la oración o la canalización, impulsadas por un impulso interno de conectarse con un entendimiento más elevado. A medida que navegan por esta etapa, las personas pueden encontrar consuelo en enseñanzas espirituales que resuenan con su conciencia en evolución. La lectura se convierte en un camino hacia la iluminación, con cada idea trayendo una sensación de ligereza y conexión. Esta fase se caracteriza por un deseo de absorber conocimientos que se alineen con la comprensión emergente del yo y del universo. A medida que progresa el viaje del despertar espiritual, las personas alcanzan una encrucijada crucial marcada por el surgimiento del yo auténtico. Esta etapa se caracteriza por un cambio profundo lejos de la pretensión y el reconocimiento consciente de la verdadera naturaleza de uno mismo. En el surgimiento del yo auténtico, la persona alcanza un punto en el que la fachada que pueden haber presentado al mundo comienza a desmoronarse. Pretender se vuelve cada vez más desafiante y surge una sensación de incomodidad al tratar de conformarse con las expectativas sociales que ya no resuenan con el creciente sentido de sí mismo. Esta fase a menudo revela la esencia genuina de la persona, similar al yo que tenían antes de que el condicionamiento social los influenciara. Es un retorno a la autenticidad observada a menudo en la infancia, un tiempo en el que las expectativas sociales aún no habían moldeado la identidad de la persona. Durante esta etapa, hay una mayor conciencia de lo que realmente se alinea con el yo interno. Las relaciones desequilibradas, las ocupaciones que no resuenan y las aspiraciones que ya no sirven al yo auténtico comienzan a desvanecerse. La persona siente una creciente incapacidad para reprimir su verdadera voz y una falta de disposición para comprometerse con sus deseos genuinos. En muchos casos, esta etapa implica cambios significativos en la vida. Se pueden abandonar trabajos, reevaluar relaciones y modificar situaciones de vida para alinearse con la autenticidad emergente. Este periodo puede estar marcado por un sentido de agitación, ya que la energía antigua que ya no resuena se desvanece, haciendo espacio para la llegada de nuevas energías. Además de los cambios externos, el surgimiento del yo auténtico a menudo desencadena transformaciones internas, viejas heridas emocionales y traumas psicológicos pueden resurgir para ser reconocidos y liberados. Los altibajos emocionales se vuelven comunes mientras la persona experimenta un proceso de purga. Físicamente, el cuerpo puede manifestar síntomas de ascensión mientras se ajusta a las nuevas frecuencias energéticas. Estos síntomas pueden variar desde una intuición más aguda hasta sueños lúcidos, premoniciones y otras experiencias multidimensionales. En la etapa final del viaje del despertar espiritual, las personas hacen la transición hacia una vida de alineación. Esta fase representa una integración armoniosa de cada aspecto de uno mismo con el mundo circundante. Va más allá del surgimiento del yo auténtico y se extiende hacia una conexión profunda con todas las facetas de la existencia. Vivir una vida de alineación implica una comprensión y conexión profundas con uno mismo, el alma, la mente y el cuerpo. Hay una aceptación compasiva de las limitaciones propias y un abrazo perdonador de las imperfecciones que componen la esencia individual. Es un estado de ser donde la autocompasión se convierte en un principio rector. La alineación también se extiende a las relaciones con los demás.
Habiendo abrazado su yo auténtico, hay un desbordamiento natural de compasión y perdón hacia las limitaciones de los demás. La persona reconoce que cada individuo está en su propio viaje único y comprende que todos están haciendo lo mejor que pueden con su conciencia actual. Esta fase implica convertirse en el cuidador de uno mismo, siendo el padre de apoyo que uno pudo haber necesitado antes en la vida. Es un viaje hacia el amor propio incondicional, fomentando un ambiente de comprensión y amabilidad interior. A medida que este amor propio se profundiza, naturalmente se extiende hacia los demás, fomentando la compasión en las relaciones interpersonales. Una vida de alineación no se limita al ámbito humano, se extiende a una conexión más amplia con el mundo. Las personas reconocen su interconexión con la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales, el aire, la tierra e incluso los objetos inanimados. Esta interconexión se convierte en una realidad vivida en lugar de una mera comprensión conceptual. Mientras que una vida de alineación reconoce la belleza y la luz en la existencia, también abarca un reconocimiento compasivo de los aspectos más oscuros. Esto no se ve con cinismo, sino con comprensión y una conciencia de que cada aspecto contribuye a la riqueza de la experiencia humana. Si este mensaje te ha llegado, considera compartirlo con alguien que pueda apreciarlo. Siéntete libre de dejar tus pensamientos o experiencias en los comentarios más abajo. Hasta la próxima vez.